Vamos a ir a la Biblia ahí en Mateo 9, que es donde vamos a continuar. Y pues bueno, voy a tratar de partirlo en dos. O sea, lo de hoy y la próxima semana ya para terminar. Primero Dios. ¿Cuándo tenemos que entregar la tarea? La próxima semana. No, ándale. Pero el mismo martes o bueno, no, si todavía ahorita ya les habíamos dicho. Sí, es que ese hay que traer todo listo. Por ejemplo, ya usted nomás tráigase una hoja limpia de máquina y ahí la Escribe y lo mete. Podemos traernos una impresora. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Y vamos a pedir a Dios que nos siga hablando. Padre, estamos delante de tu presencia. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Padre Celestial, Señor, reconocemos que es tu misericordia en nosotros, Señor, que Padre Celestial, nuestras vidas son muy imperfectas, Señor. Bendito Dios, que estamos muy saturados, Señor, de imperfecciones, de debilidades, Señor. Estamos conscientes de eso, Señor. Por eso acudimos a ti, Señor, para que tú nos des la fortaleza por medio de tu Espíritu, Señor, y de tu palabra. Bendito Dios, para poder ser fieles a ti, Señor, y poder cumplir nuestra función, Señor, dentro de este reino precioso, Señor, el reino de los cielos, Padre. Señor, toda falla en nuestras vidas, toda pecado, todo error, Señor, sea de pensamiento, de actitudes, Señor, de sentimientos, de deseos, Padre, de acciones, de palabras, cualquiera que ésta sea, Señor, aún lo que, Señor, está oculto a nuestro entendimiento, te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, y que esta noche, Señor, tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y sigas formando nuestra vida, Señor, en ti, Padre. Bendice tu pueblo, Señor, y a las personas o al pueblo que estamos representando, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la importancia de la iglesia, que es parte de ese liderazgo o parte de todos estos temas. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 9. Si se fijan, el capítulo tiene como partes, ¿verdad? Está dividido en varios subtemas, pues. Y todos, bueno, las Biblias que tienen títulos, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Sí, que cada partecita tiene un título. Bueno, esas partes, pues nos dan una enseñanza. Todas esas partes hacen referencia a una casa. Sí, ya si ya lo leemos bien, pues nos vamos a dar cuenta que mencionan una casa. ¿Sí? Y bueno, pues por eso lo vamos a ver así como lo que viene a ser la iglesia. La iglesia es la casa del Señor. Amén. Entonces vamos a ir viendo la importancia de la iglesia principalmente. ¿Por qué esto es importante saberlo? Pues porque si nos vamos en todo lo que ya estamos hablando, o lo que ya hemos hablado, pues pudiéramos decir que ya hay un liderazgo pues más fuerte, pues más centrado. Sí, claro, ¿verdad? Pues esto no son de 14 enseñanzas, ¿verdad? Pues es un caminar a diario. Sí, pero entendiéndolo de esa manera, pues podemos decir ya es un liderazgo fuerte, ¿sí? Con entendimiento, una mente renovada, todo lo que hemos dicho. Entonces el Señor, en base a todo este contexto, pues su intención, su deseo, era que el pueblo, o más bien los discípulos, como que no perdieran el enfoque y la necesidad de la iglesia, ¿sí? O sea, que eso no lo perdieran, ¿sí? Salud. Porque si lo perdían, pues se iban a desviar. O sea, a pesar de todo lo bueno o grande que ya hubieran alcanzado en restauración, ellos seguían teniendo la necesidad de estar en la iglesia, ¿sí? Por eso, pues la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo, que sus viajes misioneros regresaba a la iglesia de Antioquía, ¿sí? Porque ese es un principio del reino de Dios, ¿verdad? Aunque se pueda fluir mucho o el líder alcance muchas cosas en Dios, ¿sí? O muchas cosas muy sobrenaturales o todo lo que Dios le pueda abrir en cuanto a puertas o todo lo que Dios le pueda dar, no puede desprenderse de la iglesia, ¿sí? Eso no lo debe hacer. Amén, porque eso es un principio de Dios. La iglesia, pues no nada más es un vientre, es una madre, ¿sí? Entonces, el que se desprende de ahí, pues se va a morir.
Así de sencillo. Entonces, por eso el Señor, pues en base a todo este contexto, pues es lo que trata de enseñar. Bueno, la primera parte de este capítulo, pues habla acerca de un paralítico, ¿sí? Y es el que, pues normalmente ya no lo sabemos, ¿verdad? Pero les voy a leer nada más los versículos desde el 5. Mateo 9:5. Bueno, si recuerdan los otros evangelios, ahí dice que estaba el Señor en una casa y que la casa estaba llena porque todos querían escucharlo. Y precisamente por eso a este enfermo, que lo tenían en un lecho, no lo pudieron meter, ¿sí? Porque estaba saturada la casa y abrieron ese boquete o ese hoyo ahí en el techo y lo bajaron delante del Señor. Entonces, esa casa se dice que era la casa del Señor Jesús, ¿sí? O sea, que era su casa, ¿sí? Eso es lo que se cree por estudios y todo eso, ¿sí? Entonces, de hecho, el Señor no era pobre, Él se hizo pobre, ¿sí? O sea, Él renunció a toda su riqueza. Bueno, espiritual, pues es obvio, ¿verdad? Pero a una comodidad material, ¿sí? Porque imagínense, la Biblia habla del que teme al Señor, del que es obediente, ¿sí? En Deuteronomio dice la ley, todas estas bendiciones lo seguirán y lo alcanzarán. Entonces, pues el hombre que realmente fue obediente a Dios en todo, pues fue él. Quiere decir que la ley de Dios en todo se le cumplió a él, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él estaba muy, muy bendecido. Por eso dice la Biblia que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. O sea, Él renunció una comodidad o riqueza material para poder bendecir a la gente con su ministerio, ¿sí? Entonces, por eso se cree que esta casa era de Él. O sea, no era de un discípulo, de alguien que visitó, era suya. Eso es lo que se cree. Entonces, Él es del Señor Jesús. Sí, por eso pues también dice eso, ¿verdad? Que Él renunció a esa riqueza. ¿Sí? Entonces, pues José, por ejemplo, el papá, pues hombre justo. Y luego el Señor, pues extremadamente obediente. O sea, era una familia muy bendecida, ¿sí? Pero Él renunció a eso. Amén. ¿Por qué? Pues para poder enriquecernos a nosotros. Por eso ya después dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sí, o sea, Él renunció a toda esa comodidad por seguir el ministerio. Tan literal. No, pues sí renunció a todo eso. Bueno, entonces, versículo 5. Mateo 9:5. Dice, porque, Mateo 9:5, sí, ¿verdad? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿sí? Eso ustedes saben que es poder, autoridad, ¿sí? En la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y fíjense, al final dice, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres, ¿sí? En otros evangelios, cuando está hablando de esto, que Jesús está ahí en la casa, dice que había el poder en él para sanar. O sea, había potestad. Potestad, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Poder, autoridad, gobierno, ¿sí? Buenas noches. Si quieren, acomódense mientras. Ahí estamos en Mateo 9, para que lo vayan buscando. Mateo 9 en el 5. Sí, estamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, había potestad. Ahora, ¿cuál es el punto de esta primera parte de este capítulo? Bueno, aquí podemos ver a la iglesia con los recursos de Dios, o la iglesia con la potestad para restaurar vidas, ¿sí? Si lo vemos de una manera espiritual, bueno, pues el que nos sanen de la parálisis, ¿sí? Es que una persona pueda ser restaurada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia del Señor, ¿sí? Por eso es importante, entre muchas cosas, ¿verdad? Pero en base a esto, porque la iglesia tiene el poder para restaurar, o la potestad. ¿Qué quiere decir? Que ningún otro medio ni sistema tiene ese poder, ¿sí? Y eso hay que creérnoslo, porque a veces no nos lo creemos, nos menospreciamos mucho, o más bien nos acomplejamos mucho, ¿sí? Ante el mundo,
¿sí? Y no debe ser así. Por eso estamos hablando de una mente renovada, ¿sí? O sea, una mente que ya no está complejada, ¿sí? Tampoco está soberbia, no sea a los extremos, sino una mentalidad bien centrada en Dios. Entonces, Dios en ese momento, bueno, el Señor Jesús, cuando Él está en este tiempo, pues había como hasta ahorita, ¿verdad? Muchos sistemas que movían la nación de Israel, ¿sí? Por ejemplo, estaba pues el religioso, que era los fariseos, los escribas, los saduceos, ¿sí? En cuanto a lo religioso, ¿sí? Por lo político, los herodianos, los romanos, ¿sí? Y ellos eran los que pues movían toda la nación, pero nadie podía cambiar vidas, o sea, ninguno tenía la potestad o el poder para hacer que el paralítico se levantara. Y pues no estamos hablando algo tan literal, ¿verdad? Sino en un sentido espiritual. O sea, una persona paralítica es una persona sin esperanza, sin aspiraciones, ¿sí? Y todavía pues ahí habla del pecado, ¿sí? Que es la peor enfermedad. En este caso pues la iglesia no los perdona, ¿verdad? El que los perdona es el Señor. Pero lo que está diciendo ahí es que todo eso lo hizo ahí dentro, ¿sí? En la casa, amén. Porque la casa es un centro de restauración, la iglesia. O sea que puede venir aquí el más destruido y la iglesia debe tener la potestad o el poder para sacarlo de su condición, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia debemos tener los recursos para restaurar vidas, amén. Y obviamente pues no se refiere a un recurso material, porque en ese caso pues los fariseos, los herodianos, ellos tenían más, ¿sí? Más recurso material. No, ellos, el Señor, como viéndolo como el diseño de lo que es la iglesia, pues Él tenía la potestad o el poder, ¿sí? Asignado por Dios para sacar a una persona de su condición. Eso es la iglesia, ¿sí se dan cuenta? Por eso toda persona que llegue en la condición que llegue, la iglesia debe tener el recurso espiritual para sacarlos de su condición. Por eso un líder no se puede despegar, ¿sí? Porque no está perfecto, amén. Aunque ya fluya en algo, no se puede soltar de la iglesia, ¿sí? Podrá hacer sus funciones que Dios le asignó, pero siempre tiene que estar conectado a la iglesia. Por eso son importantes las coberturas, pero más abajo habla de eso. Entonces, ¿está claro hasta aquí? ¿Qué quiere decir pues? Que nadie, ningún sistema puede hacer eso, ¿sí? Ni la medicina, ni la ciencia, ni la política, la economía, nadie tiene esa potestad, solamente la iglesia del Señor Jesús, ¿sí? Y pues no estamos hablando de una denominación, estamos hablando del cuerpo de Cristo, amén. Entonces fíjense lo que Dios nos ha dado como iglesia. El problema está cuando la iglesia no está alineada al diseño, ¿sí? No tiene recursos, o sea, ya más abajo lo vamos a ver, cómo es una iglesia que no tiene nada de esto, ¿sí? O sea, en lugar de restaurar, destruye más, ¿sí? Fíjense, hay una escritura, está en Lucas 3, me parece. No sé si recuerdan cuando Dios le habló a Juan en el desierto. Dice, siendo gobernador de Judea, tal persona, siendo el emperador, tal persona, si siendo sumo sacerdote, tal, o sea, está hablando todos los sistemas. Pero a todos los brincó Dios y le vino a hablar a Juan en el desierto. O sea, todos esos sistemas no tenían la autoridad para poder traer un arrepentimiento al pueblo. O sea, hacerlos cambiar de mentalidad. Solamente Juan, ¿sí? Obviamente, pues en eso aparece el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia debemos tener los recursos y la potestad o el poder, autoridad, poder, para restaurar vidas, ¿sí? Esa es la función de la iglesia, amén. Entonces, si la iglesia no trae almas y las restaura, no está cumpliendo su función. O sea, si las trae pero no las restaura, no está cumpliendo su función. La iglesia es un centro de restauración donde Dios le da el poder para sacar a las almas de su condición, las almas que quieran. Ahí está otro detalle, ¿verdad? Porque ahí dice que Él vio la fe de ellos, ¿sí? Y pues con eso. Entonces hay gente que no cree, aunque esté saturado de recursos espirituales, haya palabra, haya ministerios, ¿sí? Haya recursos de Dios, o sea, que se atiende a jóvenes, que se ministra liberación, que se ministra en la intercesión, que hay ministerios de alabanza, ¿sí? Que hay ministerios evangélicos, todos los miembros del cuerpo funcionando. Pero a pesar de eso, si la persona no quiere,
pues no va a salir. Amén. Por eso la Biblia dice que el que quiere dar fruto, o el que está dando fruto, los pámpanos, ¿sí? Dios lo va a limpiar para que dé más, ¿sí? O sea, lo va a tender para que pueda producir más. Todo recurso de Dios es para los que quieren dar fruto o salir de su condición. Y eso, pues se hace evidente en que hay fe, o sea, se mueve. Amén. Cuando no es así, pues no se están tomando los recursos, es simple y sencillamente. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la iglesia debe tener recursos, ¿sí? Tiene que tener palabra, tiene que tener poder, ¿sí? Y acuérdense, poder no es nada más que les tiemble la mano, que se caigan cuando oran, ¿sí? Eso, bueno, está bien, ¿verdad? Pero ese no es el poder de Dios en sí. A lo mejor es una manifestación, ¿verdad? Si es de Dios, porque pues, a veces es la emoción. Pero supongamos que sí es de Dios, o sea, que sí es un toque de Dios, que no podemos decir que nunca puede pasar, sí puede pasar. También puede caer oro del cielo, sí puede caer, yo lo he visto, sí, o sea, son señales, sí, pero la manifestación del poder de Dios es que un alma se restaure, sí, entonces que una vida deje de estar amargado, sí, que un matrimonio se sane, eso es un poder, una manifestación de poder, y eso, pues realmente así es, sí, porque hay gente que puede ser sana, pero se puede ir al infierno, sano, sí, entonces no, la manifestación de ese poder es que se restauren las almas. Entonces, por eso esa es una garantía de que ahí está Dios. Sí, por eso Pablo así lo dice, ¿verdad? Diciéndole a la iglesia, ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, ustedes son la evidencia que yo soy un ministro. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que presentar evidencias. ¿Sí? Y no es nada más el título de pastor, ¿sí? O el título del seminario, ¿sí? No, mi evidencia son las vidas que se restauran a través de mí, ¿sí? O que Dios la sana o la restaura a través de mi vida. Amén. Y otra cosa también dice el apóstol Pablo. Ustedes son mi gozo y mi corona, dice. Amén. Entonces, esa gente es evidencia, ¿sí? Por eso, pues el Señor sí los presume. Cuando Dios restaura gente, pues sí la presume, porque son evidencia del poder de Dios en la iglesia. Por eso Dios presumió a Job, y se lo presumió no a un demonio, se lo presumió a Satanás, no has considerado, ¿sí? Entonces así lo hace Dios, Daniel, Samuel, Noé, y no recuerdo qué otro, como los más justos de la tierra, ¿sí? Y así, ¿verdad? Son vidas que se dejaron restaurar por Dios. Entonces en la iglesia está el poder para sanar, ¿sí? Como lo dice en los evangelios, en esta escritura, ¿sí? Que en él había el poder para sanar. O sea, aquí en la iglesia debe estar ese poder. Amén. ¿Sí está claro? Ya las señales, bueno, señales, ¿sí? O sea, son evidencias de un poder que está ahí sobrenatural, pero la mejor manifestación, la mayor, es lo que dice la Biblia, que él envió su palabra, que nos sanó y nos sacó de la ruina. Eso es lo más glorioso. Amén. Por eso como iglesia nosotros tenemos que buscar esos recursos, ¿sí? Porque de nada nos va a servir tener gente y que no se restauren, porque entonces pues no va a haber evidencias. Yo creo que esto es conforme vamos creciendo, ¿verdad? Ya conforme va creciendo la iglesia, pues empiezan a saltar las evidencias, gente restaurada, y luego se muestran más evidencias, ministros que empiezan a salir, amén, evidencias de que Dios está ahí. Y sí, un pastor, pues no se puede parar, ¿verdad? Los va a presumir, no en una actitud soberbia, más bien los va a impulsar, ¿sí? Porque ellos son su evidencia, el sello de su apostolado o de su ministerio. ¿Está claro? Entonces la iglesia, centro de restauración. Eso es la iglesia, que tiene el poder por encima de todo sistema en el mundo de transformar vidas. Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, pues mucho más el brujo, ni nadie, ni el político más bueno que exista, ¿sí? Nadie puede cambiar las almas, solamente Dios. Y ese poder está dentro de la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Por eso nosotros no nos podemos chiviar delante de los políticos, porque ellos no tienen lo que nosotros sí. Sí, ellos no pueden cambiar el mundo. Amén. No nos podemos como acomplejante pues ya gente más pesada que científicos, que gente estudiada, ¿sí? Porque a pesar de que pueden mover ciertas cosas,
no pueden cambiar las almas. Eso nosotros podemos hacer. ¿Sí está claro? Por eso esa frase que se usó mucho en la iglesia, yo tengo más que darte a ti de lo que tú me puedes dar a mí, ¿sí? Y esa es una realidad. ¿Está claro? Bueno, entonces eso hay que creerlo, ¿sí? Y hay que buscarlo. Si no hay nada de recursos, pues hay que buscar los recursos. Amén. Que pues acuérdense nada más la enseñanza pasada, ¿sí? El ABC, ahí salen los recursos. Si yo atiendo a eso, se me va a ir dando. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, obviamente esos recursos los debe tener los pastores o el liderazgo, ¿sí? Para que cuando vengan las almas puedan ser restauradas. Amén. Entonces, ¿por qué es importante la iglesia? Porque la iglesia es un centro de restauración, no de destrucción. Amén. Bueno, esa sería la primera parte. Ok, entonces vamos a la segunda. En el versículo 9. Mateo 9:9. ¿Ya estamos? Sí, pues ahí estamos todos. No nos vamos a mover de esta escritura. A lo mejor mencionamos otras, pero ahí va a ser el centro de todo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre, o sea, salió a la casa del Señor, llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Dice, o sea, él mostró arrepentimiento, mostró fe. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, ¿dónde? En la casa. Entonces todos hacen referencia a una casa, ¿sí? Por eso entendemos que está hablando de la iglesia, porque esa es la casa de Dios. En la mesa, a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, sabemos que eran los publicanos para el pueblo, ¿verdad? Más para los fariseos, eran traidores y eran ladrones, porque sí eran, ¿sí? Ellos cobraban más de lo que cobraba Roma, ¿sí? Se embolsaban dinero, ¿sí? Pues los rateros de aquel tiempo, ¿sí? Pues algo así, ¿sí? Entonces ellos, se les daba un impuesto Roma, y ellos le metían 2-3 pesitos más y se los embolsaban. Sí, por eso esa era la fama que tenían. Por eso ellos eran traidores a la nación, porque les quitaban el dinero a Israel para dárselos a Roma. Sí, pero eran empleados de Roma. Entonces, por eso dice publicanos, sí, o sea, los pecadores de aquel pueblo. Entonces dice el 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fíjense bien, esto es importante. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Pero ahí cambia todo, al arrepentimiento. ¿Sí? A veces uno se la acomoda, ¿verdad? No vino a llamar justos, sino a pecadores. Sí, se tienes que mostrar misericordia. Pero dice al arrepentimiento. O sea, no vino a aplaudirles el pecado. Vino a llamarlos, cambien. ¿Sí? Aspiren a ser otros. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Estamos hablando de la casa de Dios. Sí, bueno, vimos la primera parte que es la iglesia como un centro de restauración. Cada parte, si se le dan ahí, pueden sacar más predicaciones. ¿Sí? Puedo decir que esta es una predicación, la que acabamos de decir es otra predicación y así. Pero pues para no hacerla muy cansada, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a la iglesia como una casa de misericordia. ¿Sí? Pero fíjense que llama al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la misericordia de Dios no solapa. ¿Sí? Que la misericordia de Dios no aplaude el pecado. ¿Sí? O sea, la misericordia de Dios es que no cierra el cielo. ¿Sí? Pero siempre va a decir, arrepiéntete y las puertas están abiertas. No es como los fariseos que cierran las puertas. Sí, como dice la Biblia, ¿verdad? Ni entran ni dejan entrar, o sea, ni se arrepienten ustedes, ni llevan al arrepentimiento a los demás. No, la iglesia, lo que quiere decir aquí es que tienes que aceptar a todo mundo, ¿sí? Pero llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué era lo que hacía Mateo? Mateo así, lo siguió, ¿sí? O sea, él se arrepintió de volada, amén. Cambió su forma de ver las cosas, ya sabemos qué es arrepentimiento.
Arrepentimiento no es las lagrimotas que echamos, que está bien, ¿verdad? Se siente feo, porque eso dice la Biblia. Sí, que es una tristeza que Dios trae a nuestro corazón para arrepentimiento. Sí, claro, eso está bien. Sí, es un redarguir que Dios trae, no es condenación. Este nos lleva a buscar más a Dios, el arrepentimiento. Pero en sí es cambiar la mente. Sí, o sea, que eso malo que yo tanto deseaba, lo vea, y que yo lo veía bueno, es como el hijo pródigo. El hijo pródigo veía las algarrobas, o sea, la comía los cerdos, o el pecado. El mundo está asquerosamente saturado de pecado. Sí, nosotros hay cosas que no sabemos, sí, porque a lo mejor no nos hemos enredado en cosas tremendas. Sí, o a lo mejor nuestra vida pasada, pues fuimos tremendos, lo que sea. Pero el mundo está asqueroso, así. Amén. No hay ninguna temor de Dios, no hay nada. ¿Sí? Es un disfraz cuando se ve bueno. ¿Sí? Es un aparentar, es un querer aliviar conciencia, pero el mundo está pervertido y está en decadencia. Amén. Entonces nunca vamos a poder encontrar algo bueno allá. Amén. Bueno, lo que hace el Señor es que muestra su misericordia. ¿Cómo la muestra? Sí, que a ese que se revolcó en todo eso, no le niega la entrada al reino, sí se arrepiente. Amén. Por eso lo aclara el Señor, al arrepentimiento. Amén. Entonces, ese debe ser el corazón, ¿sí? El Señor no cierra el reino de Dios, ¿sí? Pero siempre va a llamar al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es el arrepentimiento? Eso que yo tanto deseaba, que me gustaba, que lo veía bueno, que lo veía deseable, ¿sí? Cuando alguien se arrepiente, lo ve como es. ¿Cómo lo vio el hijo pródigo? ¿Sí? Estaba deseando la comida de los cerdos, ¿sí? O sea, lo veía deseable, ¿sí? Pero cuando viene un chispazo de luz, por eso, hermanos, tenemos que ser muy pacientes, ¿sí? Cuando alguien entiende algo, quiere que todos lo entiendan, ¿sí? Y así es, pues está bien. Pues por eso el Señor decía, ¿verdad? Bueno, los discípulos, no podemos callar, ¿sí? Ni dejar de decir lo que hemos oído, ¿sí? Como decía el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos, de esto hablamos, ¿sí? Y decían los apóstoles cuando los perseguían, no podemos callarlo. Amén. Y así es, cuando hay un chispazo de luz en nuestras vidas, quisiéramos que todo el mundo lo entendiera así, porque sabemos que los va a bendecir, porque a nosotros nos ha bendecido. Desgraciadamente no todos tienen ese chispazo de luz, ¿sí? Y como no lo tienen, ellos quieren algarrobas, quieren desperdicio, ¿sí? Yo quiero seguir revolcándome en mi pecado, porque a mí me gusta. Eso es no arrepentimiento, ¿sí? Y podemos estar aquí. Amén. Entonces por eso se requiere una renovación, es un destello de luz, ¿sí? El nuevo nacimiento es un milagro. No es el hecho de que dije yo acepto a Cristo. ¿Por qué lo acepté? Porque algo me cayó antes. ¿Sí me explico? O sea, al decir soy pecador, ¡fum!, fue una luz que nos cayó. Si se fijan, el hijo pródigo dice volviendo en sí. Eso no lo hizo nadie, eso lo hizo Dios, ¿sí? Pero porque allá atrás había gente orando por él. Amén. O sea, él era feliz revolcándose ahí. Un hermano que el Señor lo alcanzó, ¿verdad? Él decía, cuando Dios lo tocó, en su testimonio, dice, eso que cuentan, dice él, ¿verdad? Cuando la gente da su testimonio, no, que yo me sentía mal por el adulterio, que yo me sentía mal cuando me tomaba, me drogaba, dice, no es cierto, todos lo disfrutamos, ¿sí? Dice, yo nunca me sentí mal en lo que hacía, por eso yo le decía a Dios, ¿por qué a mí, Señor? O sea, ¿por qué me alcanzaste si yo quiero esto? ¿Sí? Y esa es la realidad. Nadie podemos decir, no, me entristecía cuando pecaba. Pues no, o sea, es un placer momentáneo, ¿sí? Es pasajero, pero precisamente esa es la falta de arrepentimiento. O sea, yo puedo estar sentado aquí, no arrepentido, siempre deseando aquello, ¿sí? Por eso requiere que venga ese nuevo nacimiento, amén. O esa luz, y esa luz la trae el evangelio, por eso es bueno oírlo. Amén, o por eso es bueno hablarlo, en el caso de la iglesia, porque no sabemos en qué momento, le cae un destello a alguien, ¿sí? O sea, es bueno el evangelismo. Entonces, en el caso del hijo pródigo, pues les cae ese destello y dice que volvió en sí, ¡pum!, despertó y vio las algarrobas como desperdicio. Eso es arrepentimiento. Entonces dice la Biblia que él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre muchos jornaleros hay,
¿sí? Que comen mejor. Eso es, esto es desperdicio. ¿Por qué estoy deseando esto? ¿Sí? Eso es cuando alguien se arrepiente. ¿Está claro? ¿Sí? Mientras eso no se dé, no hay un corazón deseoso de buscar a Dios, ¿eh? Es puro forzar. Amén. Y ándale, y ándale. Es una imposición, ¿sí? Nada más que aguas. Porque pues no podemos decir, a lo mejor mañana tengo chance, ¿sí? Porque a lo mejor no. Dios es soberano, ¿eh? No, uno no puede decir que al cabo, pues, como quiera, ya después, ¿sí? ¿Y qué tal si ya no amaneces? Un hermano decía, ¿cómo sabes si mañana Dios no te confunde? O sea, si andabas mal, te retuerce peor. No lo sabemos, ¿sí? Entonces, por eso hay que aprovechar el tiempo de gracia. Entonces, el hijo pródigo vuelve, le viene vuelve en sí, o sea, nace de nuevo, o se despierta su espíritu, vuelve la conciencia de Dios, y entonces se arrepiente, ve las algarrobas como algarrobas, y empieza a desear lo que había en casa. Eso es arrepentimiento, su mente cambió. Y luego ya viene la conversión, que es cuando él dice, volveré a la casa de mi padre, y empieza a caminar. Esa es la conversión. Entonces, nuevo nacimiento, arrepentimiento, conversión. Sí, hay gente que nace de nuevo, sí, pero su mente no la va renovando a más. O sea, nada más se siente mal porque peca, sí, pero no se renueva. O sea, lo sigue deseando. Amén. Y hay gente que se arrepiente, no, esto no está bien, pero tiene una conversión en un día. O sea, se convierte en una cosa, pero la conversión es diaria, sí, es progresiva, pues. Porque convertirse es vas hacia una dirección y te volteas a otra. Cambiar de rumbo, eso es conversión. Fue lo que hizo el hijo pródigo. Y el papá no le dijo, no, sí, porque tú me consideraste muerto, sí, porque eso fue lo que le dijo, dame la herencia, para mí ya no existes, sí. Entonces no, y el papá lo vio arrepentido y le abrió las puertas. Y esa es la iglesia, amén. Pero ¿qué tal si no está arrepentido? ¿Qué hubiera hecho el padre? Amén. Bueno, para empezar, no hubiera vuelto. Y si vuelve, a lo mejor hay gente que se cansa, ¿sí? O que tiene necesidad de algo, y es cuando busca a Dios. No, arrepentimiento es despreciar lo que nosotros hacíamos mal, ¿sí? Eso es arrepentimiento. A lo mejor en ciertos puntos ya lo alcanzamos, pero no hemos terminado, ¿eh? Nuestra alma sigue deseando cosas que no están bien, por eso es la conversión, ¿sí? O sea, va girando o cambiando de rumbo. ¿Está claro? Entonces la iglesia no le puede negar las puertas a alguien arrepentido, ¿sí? No puede, sino que debe de llevarlos al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, ¿sí se dan cuenta que la misericordia de Dios no aplaude el pecado? O sea, Dios no siente lástima, ¿eh? Nunca la va a sentir, porque ese no es su espíritu. Su espíritu es compasión, misericordia, ¿sí? Pero vean a quién se las muestra, al arrepentido, ¿sí? O sea, su compasión es porque nos da tiempo para el arrepentimiento, dice la Biblia, ¿sí? Si aquella persona no se arrepiente, no se manifiesta esa misericordia. ¿Sí está claro eso? Entonces nosotros no es que estemos así, señalando o dándole por su lado a todo el mundo, o sea, los dos extremos, ¿no? No, la misericordia de Dios es que Él te quiere una nueva vida, pero te tienes que arrepentir, ¿sí? Porque ese es el camino a la restauración. Esa es la puerta primera que tenemos que abrir. Amén. Por eso el Señor le dice aquí, ustedes tienen que aprender lo que es misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Muy esforzados, muy esto, pero le cierran el reino al que se arrepiente, porque no lo ven tan sano, ¿sí? No, pues está todo acomplejado, está todo traumado, ¿sí? Es bien rebelde, porque hay gente que es bien rebelde, ¿sí? Pero está arrepentida, qué raro, ¿no? Es que se requiere la conversión, amén. O sea, no está enseñada. Sí, por ejemplo, en la iglesia hay un matrimonio que se casó en la prisión. Uno no sé qué era, pero nada más se aventó, creo, 19 años en la cárcel. Sabrá Dios qué hacía el tremendo. Pero bueno, él no lo conocí porque él no se congrega con nosotros. Pero la esposa sí. Y ella tenía meses que salió de la cárcel. Duró 5 años por narcotráfico. Entonces, no, sin papá, sí, la mamá, pues bien destruida. Sí, pues está joven, bueno, ahorita tiene unos 28 años. Entonces imagínense cómo a la edad que empezó, sí, más los años en la cárcel. Ella era de los Zetas, sí, y pues total le fue muy mal.
Pero esa gente no sabe someterse a nadie. Sí, porque nunca en casa, sí, en la calle, los crió la calle, la droga. Entonces, ¿vieran cómo tienen problemas en el matrimonio? Sí, porque ella no se sabe someter y de veras tiene un corazón arrepentido. O sea, nunca volvió atrás. Su corazón sí se ve que ama a Dios, pero esa no hay conversión ahí. ¿Sí me entienden eso? Sí, entonces no quieren dar el giro porque cuesta. Amén. O esa es la renovación de la mente. Entonces, y el esposo, pues no sabe ser responsable. ¿Por qué? Porque salió de la cárcel, ellos se casaron dentro, sale de la prisión con un hijo, ¿sí? Y ya con una casa que mantener. Cuando entró niño, 19 años entró ahí. Entonces entró joven y ya sale como papá y casado y con una responsabilidad, pues su mente está todo por sin ningún lado. Entonces él sale con una mentalidad, soy un joven, ¿sí? Esa es la conversión. Tiene que ir cambiando el rumbo de su vida, ¿sí? Eso es lo que hace la iglesia. ¿Sí me entienden eso? Por eso les digo, no es aplaudir el pecado, ¿sí? No, es llevarlos a esas tres cosas: a nacer de nuevo, a arrepentirse y a convertirse, porque la iglesia es un centro de restauración, pero en eso se ve la misericordia. Amén. Entonces yo no le puedo decir a esta muchacha, porque también con uno tiene actitudes así y le salen naturales, no se ve que las planee, sí, o que diga, no, está loco el pastor. No, sí, cierto, tiene razón, pero no lo hace. Sí, ciertas cosas, ¿verdad? No es la cosa horrible, pero hay cositas que uno dice, ¿por qué no lo hace? Y se lo digo, y otra vez, y le pasa, y otra vez la misma, sí, y como que no, y no se ve una actitud de, no me diga lo que tengo que hacer, sino al contrario, ¿qué hago? Sí, entonces, ¿por qué pasa eso? Porque su mente es, yo no le tengo que dar cuentas a nadie, o sea, rebelde, amén, porque así está formada por el mundo. Si esa persona no se convierte, o sea, da giros, ¿sí? ¿Qué podría hacer uno diciendo, no tomando esto? O sea, no mostrando misericordia, pues la desecha uno. Pues está loca, pues si quiere, ¿sí? Pero yo veo arrepentimiento, yo veo que sí quiere cambiar. Sí, bueno, la misericordia está, nada más que tiene tiempos, ¿sí? La gracia tiene tiempos, amén. ¿Cómo, hermano? Pues condición sería el arrepentimiento, ¿no? Sí, que esa persona diga, no, sí, cierto, así debe de ser, y empieza a cambiar de rumbo, ¿verdad? Esa podría ser la condición. ¿Sí? ¿Está claro, pues? Entonces la iglesia es una casa de misericordia, amén, pero así se muestra la misericordia de Dios, ¿sí? Como venga en ruinas, siempre y cuando esté arrepentido, amén. Si no hay arrepentimiento, pues hay que enseñarle. Gracias, hermano. Sí, pues por eso habla frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que se muestre. No, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Si el remordimiento es saber que estoy mal, pero no quiero dejar de hacerlo, ¿sí? Y arrepentimiento es entender que estoy mal y ya no lo quiero volver a hacer, ¿sí? Claro, ¿verdad? Como es una vida así, pues va a batallar, pero va a buscar la ayuda. Por eso la iglesia tiene que tener recursos, porque a lo mejor viene una vida en ruina y está bien arrepentido, pero no hay, como el padre hijo pródigo, ¿no? No tiene casa, no haya niño, no hay padre, no hay vestido, no hay comida, pues ¿cómo lo ayudan? ¿Sí? Pero en la casa hay recursos, ¿sí? Se vienen ruinas, arrepentido, va a salir, porque aquí hay recursos, nada más tiene que atender a esos recursos. ¿Está claro? Bueno, entonces la iglesia como un centro de restauración y una casa de misericordia, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, entonces por eso yo no puedo decir, no, pues yo ya estoy bien renovado, ¿sí? Ya estoy bien fuerte, mis actitudes cambiaron, yo ya no necesito a los pastores, ya tronamos, ¿sí? Por eso el Señor dice, bueno, ya los pasé por todo esto, pero no se les olvide que la iglesia es importante, ¿sí? Dejen ver si me aviento este y el otro. A ver, uno. Es que, bueno, sí. Es que cuando hablo uno de la iglesia quiere uno hablar muchas cosas, ¿eh? Si se fijan que esto es un diseño, ¿sí? O sea que Jesús está diciendo así debe ser, ¿eh? ¿Sí?
hay que buscarlo. Por eso les digo, cada partecita pueden ser muchas predicaciones. Entonces hay que estarlos leyendo mucho. Bueno, hasta ahí. Versículo 14. Otra función de la iglesia. Versículo 14 al 17. Aquí podemos decir a la iglesia como un lugar donde somos renovados. Entonces, arrepentidos, que despreciamos el pecado, ¿sí? La casa donde somos restaurados, ¿sí? Y ahora el lugar donde nos va a llevar a más, así de gloria en gloria, pues, renovando, haciéndonos nuevos. Así debe ser el camino del creyente, y lo dice la Biblia, ¿no? Que es como la luz de la aurora, o sea, que esto no se detiene. Amén. Versículo 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Fíjense, esos dos versículos que siguen parece que no tienen nada que ver. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vestido nuevo en odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos, en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hasta ahí. Entonces, como que eso, ¿qué tiene que ver, Señor? ¿Sí? Bueno, lo que está diciendo ahí es que, lo que el Señor le está diciendo es, ustedes ya son odres viejos. ¿Sí? Ustedes y los discípulos de los fariseos son odres viejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden recibir esto que les estoy diciendo. Amén. Ahora, fíjense bien. Lo que el Señor le está diciendo es, tienes que renovarte para poder recibir esto que yo estoy hablando. ¿Sí? Porque tú ya vienes con vestiduras viejas. ¿Sí? Y esto que yo te estoy diciendo no lo vas a aceptar. ¿Sí? Entonces, con argumentos. ¿Sí? Trae estructuras. ¿Sí? Pero antes de eso, ellos, aquí Jesús sigue en la casa de Mateo. ¿Sí? O sea, siguen en la casa. Entonces, dentro de la casa es donde nuestra vida se va a renovar, no afuera. Esto, bueno, yo sé que ustedes sí lo entienden, pero hay que enseñarlo. Sí, hermanos, la iglesia es importante. ¿Sí? No es el club social, no es el grupito religioso. No, la iglesia es un centro de restauración. Si yo no atiendo no atiendo y sirvo en la iglesia, o sea, no atiendo a la palabra, ni sirvo a la iglesia, ni honro a esa iglesia, yo no voy a crecer. Así de simple. Amén. Aunque yo busco a Dios en mi casa y viene un ángel y me explica la Biblia, ¿sí? No, ¿sí? A usted se va a quedar mal y hasta se puede hasta enchamucar, ¿sí? La iglesia es el centro de restauración. Dios no la estableció nada más por bonita o para presumir ministros. No, Dios la estableció como el lugar donde vamos a ser restaurados. Amén. Entonces, nosotros aquí lo que está diciendo es que tú tienes que tener vestidos nuevos o revestimientos. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos creciendo. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Sí? Cada año iba la mamá y le daba un manto nuevo o vestiduras nuevas. ¿Qué quiere decir? Cada vestidura habla de dignidad. O sea que iba creciendo en dignidad. ¿Se acuerdan a José? ¿Cuántas veces lo desvistieron? Sí, le quitaron la túnica de colores. En la casa de Potifar le quitaron el otro vestido. Pero si se fijan, era una dignidad mayor. El manto de colores, pues era el consentido del papá y el que llevaba las noticias de los hermanos. O sea, era el supervisor. ¿Sí? Eso es una dignidad. Amén. Y luego se la quitan y va a la casa de Potifar como el jefe de esa casa. Otra dignidad, ya trae otros vestidos. ¿Qué hace la esposa de Potifar? Pues se los quitó. ¿Sí? Entonces habla de otra vestidura. Después, vestiduras de reo. Y ahí era el jefe de la cárcel. Tenía las llaves de la prisión. Qué tremendo, ¿eh? Entonces eran otras vestiduras, pero era más autoridad. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Porque eso habla de un crecimiento en autoridad o en dignidad con Dios. O sea, nos está renovando. ¿Sí está claro eso? Y pues ya al final José pues le dio vestiduras que ya nadie se las quitó. Fue el papá de Faraón. ¿Sí? El padre de Egipto. ¿Sí? ¿Se acuerdan el nombre que le dieron?
Asnat Panea, ¿sí va? Sebnat Panea. Hay una versión que la dice, bueno, la Biblia dice que cuando José pasaba se le inclinaban los egipcios, sí, le decían ese nombre. Pero hay una versión que dice que se le inclinaban y le decían patriarca, ¿sí? Y patriarca es padre de una patria, o sea, tú eres el padre de Egipto. Amén. Entonces, su dignidad de ser el supervisor de sus hermanos creció a ser el patriarca de Egipto, ¿sí? Eso es ir entrando en revestimientos. Y eso se da conforme vamos creciendo en Dios, ¿sí? A una estatura que la Biblia lo dice, la estatura del varón perfecto. O lo que decíamos ahorita, es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Sí está claro? Entonces, ¿para qué nos va a servir la iglesia? Pues para renovarnos, ¿sí? Entonces, si yo dejo de congregarme, yo me quedo con mis mismas vestiduras, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que a lo mejor los demás se están revistiendo, van de gloria en gloria, de gloria en gloria, porque así debe ser, ¿sí? Y de repente yo me meto, pues me van a hablar de estas cosas y van a decir, ¿y eso qué es? ¿Sí? ¿Y eso por qué? Amén. Pues tus vestiduras están viejas, mijo, esto no lo puedes entender, porque si te parcho esto, se te va a romper, porque no lo entiendes todavía, no te estás renovando. ¿Sí está claro? O si defiendo mis vestidos, no, esto es así, no lo vas a entender nunca. Amén. Y luego habla de vino, pues el vino tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? Que eso es pues más derramamiento. Entre más yo va creciendo, ¿sí? Más manifestación o más poder de Dios está sobre mí. ¿Amén o no? Amén. Bueno, entonces la iglesia es el lugar donde nuestra vida es renovada, ¿sí? Entonces si dejo de congregarme, pues a lo mejor me quedo con las vestiduras de esclavo, ¿sí? No, tenemos que ser como Samuel, ¿sí? Cada año dar un brinco hacia arriba, amén. En todo sentido, nuestra vida espiritual tiene que ir creciendo. A lo que no entendía en el 2019, puedo decir, ya lo entendí, ¿sí? Lo que no había experimentado en el año antepasado, ahora lo estoy experimentando. O sea, vamos creciendo. ¿Pero por qué? Pues porque aquí estamos. Estamos hablando de una iglesia conforme a diseño, ¿sí? Porque no todas pueden hacer eso, amén. Pero la que está conforme a diseño es lo que provocan las almas que se congregan ahí, amén. ¿Sí estamos bien o no? Bueno, entonces, ¿qué es la iglesia? El lugar donde somos renovados, ¿sí? Donde mi vida va sufriendo esa renovación, amén, porque está creciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros no crecemos, pues no hay vestidos nuevos, ni hay vino nuevo, amén. Entonces, fíjense qué triste, los discípulos de Juan se estaban quedando viejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan dijo, ¿y si eres tú el que vamos a seguir o seguimos a otro? ¿Sí? O sea, ya no creyó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo creo que lo que Juan debe haber hecho es, ¿saben qué? Vámonos todos con el Señor, ¿sí? Mis discípulos, ahora Él es el Cordero de Dios, yo ya terminé. A mí el Padre me mandó a prepararle el camino y a presentarlo. Este es el Cordero, como buen sacerdote que era Juan, ¿sí? Presentando al Cordero que iba a ser el sacrificio. Pero ¿saben qué? Según Isaías, eso fue todo, eso es todo, amigos, ¿sí? Sí, ya terminó mi función, vamos a seguir al Señor. A lo mejor Juan hubiera sido un apóstol, quién sabe, ¿sí? O a lo mejor más, hubiera sido el segundo al mando, no sabemos, ¿sí? Pero él no quiso seguir, porque él dijo, pues yo también puedo, ¿sí? A mí también me siguen, amén, yo también bautizo, ¿sí? Entonces eso hizo que se agarran. ¿Qué hace cuando alguien no se renueva? O hablando de un ministro o de un líder, el diablo lo empieza a entretener. Sí, bueno, pues ahí síguele, mijo. Aquí tienes a tu Herodes. Sí, grítale lo que quieras, tú no te vas a hacer caso. Y arrepiéntete y no te es lícito. Está bien, Juan, está bien. Y síguele. Amén. ¿Y qué pasó? Bueno, no te quieres renovar, pues te van a cortar la cabeza. Sí, porque ese es tu problema. Amén. Tú analizas mucho con tu lógica. Sí cuesta esto, porque ya venimos estructurados. Y poder renovarnos, es decir, no sé nada. Está tremendo, ¿no? Y eso cuesta, sí, porque es defender, es que no me parece. Y ay, sí será así. Cuando el corazón está blandito, porque hay otros que dicen, no es así. No, es apostolobo, ¿sí? O no, ese es del diablo. O no, ese es un hijo del Satanás, ¿sí? Pues no, por eso las evidencias,
Sí, bueno, será hijo del diablo, pero ¿por qué ese ya no está amargado? ¿Por qué aquel ya tiene deseos de servir a Dios? Sí, pues muy apóstate, lo que quieras, pero ¿por qué ese que está en depresión ahora se le ve el gozo de Dios? ¿Por qué se ve el carácter de Cristo en tales miembros de la iglesia? Amén. Y eso no, nadie lo puede discutir. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, otro. ¿Cuántos me faltan? Aquí termino. Sí, esa es la que quería llegar. No quería que se me pasara esa. Entonces, otro punto. Desde el versículo 18 al 26. Aquí la iglesia como una cobertura. Y ya con esto ahora sí termino. Ya el otro lo vemos la otra semana. Primero Dios. ¿Ya estamos? Sí, va. Dice el versículo 18. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Tenía fe o no? Pues, está tremendo, ¿no? ¿Quién va a decir eso? Ay, ven, resucita a mi hija. Y se levantó Jesús. ¿Dónde estaba? En la mesa con Mateo. ¿Sí? Se levanta de la mesa, vámonos. Y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Qué tremendo eso, cómo aguantó. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El borde son los flecos. Los flecos son como las barbitas, no sé cómo se llama. ¿Sí? Esas barbitas que cuelgan de los manteles o de los mantos. ¿Sí? Los flecos en aquel tiempo, o ese borde, simbolizaban los mandamientos o la ley. Sí, eso es importante, porque por algo tocó ese borde. Dice, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús, ¿dónde? En la casa, otra vez la casa. Del principal, fíjense, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. ¿Saben quién es esa gente? Esa gente era contratada para eso, Se contrataban lloronas, sí, así literalmente. Que hay un velorio, pues aquí estamos nosotras, ¿verdad? Vamos y le lloramos, ¿sí? Pero fíjense cómo es gente que no estaba por amor, estaba por paga, ¿sí? Por eso no la podían resucitar, ¿sí? Porque no hay un amor por aquella niña, pero bueno, seguimos. Y les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Eso hacen los que son de apariencia. No creen. Si que Dios va a hacer una iglesia muy grande de nosotros. Nah, qué payaso. Sí, puro cuento, qué mentiras. Amén. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró. Y bueno, otros evangelios dicen que agarró a Juan, a Pedro y a Jacobo, ¿verdad? Que eran los más allegados. ¿Saben por qué hace eso el Señor? Porque la fe se suma, Júntese con gente de fe. Para cosas así no se lleve uno que va temblando. Dice, y se difundió su fama. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Bueno, nosotros sabemos que en otros evangelios es donde dice Talita Kumi, ¿sí? Bueno, ahorita explicamos todo eso. Bueno, primero, pues dice que tocó el manto del Señor, ¿sí? O el borde de su manto. Cuando la Biblia habla de mantos, normalmente se refiere a ministerios, ¿sí? O a la protección que da ese ministerio. O sea, lo que está bajo el manto, está bajo una protección. Entonces la iglesia del Señor, ¿sí? Tiene un manto. Toda iglesia tiene un manto, ¿sí? Cuando es de Dios. Pues el manto a lo mejor está muy chiquito. Todo depende de los pastores. Si el pastor no está creciendo, su manto está pequeño. Acuérdense las vestiduras. ¿Sí? Se va renovando, va creciendo el manto. Y aparte de eso cada batalla que uno vence, uno crece. Siempre, así es. ¿Sí? Por eso, cuando lo entendamos, hermanos, líderes, ustedes van a buscar pleito. ¿Sí? O sea, va a venir una batalla y no le va a sacar la vuelta. Batallas personales en el corazón, en la mente,
o situaciones en la iglesia que también son batallas en el ministerio. Hay batallas personales, ¿verdad? Que mi corazón, que estoy triste, que enojado, todas esas cosas. Que el matrimonio, que los hijos. Batallas como ministros o como pastores y batallas en el pueblo, ¿sí? Hay batallas que son de las ovejas y ahí no se puede meter mucho el pastor. Enseña, explica, ora, ¿sí? Pero no le soluciona el problema. Esas son sus batallas. Pero hay batallas de algún miembro de la iglesia que involucra a toda la iglesia. O sea, todos tenemos que pelearla. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el caso del hermano Carlos, esa era una batalla de la iglesia, no nada más de ellos dos. ¿Sí? Entonces, si la iglesia dice, no, pues que le echen ganas, ¿verdad? Ánimo, hermano, ánimo. ¿Sí? Pues no estás peleando esa batalla. Pero mira, aquí está. ¿Saben qué es eso? Es una batalla ganada. Sí, usted debería sentirse feliz. Por eso yo pregunto, ¿y cómo está el hermano Carlos? Sí, y ya salió, porque yo decía, esa batalla la tenemos que ganar. Amén. Que el hermano se levante de su condición y vamos a poder decir, aquí hubo botín. ¿Sí? ¿Está claro? Y un botín es que hay algo para dar a los demás. ¿Sí? Y hay batallas personales, ¿verdad? Cada batalla que se gana yo crezco. ¿Sí? O crece el manto, en el caso de un ministro. Por eso se fijan, Isaías dice que cuando vio al Señor, dice que el manto de Dios cubría el templo. Y aparte dice que su gloria llenaba la tierra. O sea, gloria es el manto. ¿Sí? Porque cada vez que ganaba un rey a un pueblo enemigo, el rey vencido le quitaban el manto y se lo cosían al rey vencedor. Entre más batallas ganaba, más grande era el manto. Entonces, si el manto de Dios cubre la tierra, o sea que este rey nunca perdió una batalla. Amén. Entonces, si yo como ministro o como líder, como pastor, no venzo mis batallas personales, las batallas como iglesia, pues mi manto chiquito. ¿Y qué va a ser el resultado? No puedo cubrir al pueblo. ¿Sí está claro eso? Entonces va a haber situaciones en la iglesia, ¿sí? O dentro de los hermanos que no van a poder dar la lucha o no tienen protección simplemente, ¿sí? Créanme que la cobertura de una iglesia alcanza hasta la familia inconversa, ¿eh? De alguien que dice, yo soy de esa iglesia y estoy agarrado ese manto. Sí, y ahorita lo explicamos eso. Hasta la gente que no es de ahí o que no se congrega ahí, tiene una cierta bendición por la fe de aquel que sí creyó. Amén. Pues nada, se acuérdense de la Sirofenicia. Sí, la hija no fue y la hija se sanó. Sí. Bueno, está claro hasta aquí, ¿verdad? Ahora, entonces, Apocalipsis habla de la iglesia, no recuerdo qué iglesia es, pero habla acerca de la iglesia que peleó o que tenía Jezabel ahí adentro. No es la de Tiatira, ¿sí va? La iglesia de Tiatira. Si se fijan, le dice al que venciere. O sea, venciere ese espíritu que está adentro, ¿sí? Le daré potestad sobre las naciones. O sea, va a crecer el manto, ¿sí? Si nosotros cubrimos un pueblo, una iglesia local, ustedes como pastores, pues van a tener sus luchas, ¿sí? Que en la casa, que con los hijos, que entre matrimonios, que cosas personales, que pensamientos, que sentimientos, que actitudes, que tentaciones, cosas ya como iglesia. Si las vencen, se va ensanchando el manto y Dios va dando más capacidad para cubrir más. Entonces ya no nada más es una familia, es una iglesia local, ya no nada más una iglesia local, células. Ya no nomás células, iglesias, ¿sí? Y se empiezan a levantar ministerios. Eso es tremendo, porque pues no nada más decir, tengo tantos pastores bajo mi cobertura, ¿sí? Bueno, esos pastores necesitan tu consejo, tus intercesiones. Y si uno no está formado hasta cierto punto, ¿sí? No puede dar cobertura. O sea, puede echar rollo, pero no les da cobertura. ¿Sí está claro eso? Bueno, a lo mejor poco a poquito lo estoy entendiendo. Bueno, entonces pues, ¿cómo puedo estar yo bajo la cobertura de esa casa? Ya mencionamos en el famoso primer tema, ¿verdad? Sí. Pero aquí vamos a ver lo que dice aquí, que viene a ser lo mismo. Bueno, ¿qué hizo ella, mujer de flujo? ¿Sí? Le agarró el borde, ¿sí? O los flecos. ¿Qué simboliza? La enseñanza o la palabra. ¿Cómo puedo yo estar bajo el manto de esa iglesia, ¿sí? Cuando agarro la palabra. ¿Y eso qué significa? Cuando la pongo por obra. Si aquí se me enseña algo, por ejemplo, el domingo les enseñaron. ¿Qué les enseñaste, Juan?
La diligencia, ¿sí? Diligencia y la disciplina. Esa es una enseñanza. Si yo me agarro de estos flecos, yo voy a empezar a aplicar lo que hoy el domingo. Yo tengo que ser disciplinado. Y entonces usted va a decir, no, pues tengo que organizarme ya. A ver, Alejandra, véndeme una ¿cómo se llama? Agenda, ¿sí? Porque hasta ya, negocio doble, Juan, ¿qué onda ahí? ¿Sí? Negocio redondo, ¿eh? Entonces ya empiezo a organizarme. Bueno, antes no hacía esto, pues ahora lo tengo que hacer porque tengo que ser diligente, tengo que disciplinarme. Y ya tu mente empieza a cambiar. Usted está agarrado de los flecos, ¿sí? Pero si usted oye y no hace, pues no está bajo ese manto. Y fíjense lo que pasó con la que tocó el borde, se sanó, ¿sí? Entonces, por eso es muy evidente, es muy fácil ver cuando alguien atiende a la palabra, se empieza a sanar, ¿sí? O se empieza a restaurar. Amén. Por eso el pastor tiene que crecer, porque si no crece, no tiene manto. Y si no crece su manto, no hay mucha restauración, o hasta empeora a la gente. ¿Sí me expliqué? Bueno, la del flujo. Usted sabe que la sangre, en la sangre está la vida, dice la palabra de Dios. O sea que a esa persona se le estaba yendo la vida. Sí, fue con muchos pastores o muchos doctores, o fue a muchas iglesias. Sí, que esta, que el otro, hasta que encontró la del diseño correcto. Sí, que era la del Señor. Y dijo, de aquí me agarro. Esta es la palabra que yo necesitaba escuchar. Esta es la enseñanza que yo quería oír. Sí, que a mí me va a restaurar. Entonces agarra, la empieza a aplicar y el flujo se le va. Sí, o la vida le vuelve. Eso es restauración. Todo eso hace la cobertura. Sí, es un despertar que no teníamos. Sí, es salir de una condición la que no estábamos. Sí, estábamos caídos y de repente nos agarramos de los flecos y ¡pum! Es un levantón que nos da la cobertura. Amén. Por eso, no, pues ya Dios me usa mucho. Ya no necesito la cobertura de los pastores. Bueno, pues va a ver lo que es estar fuera del manto. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces sigue después a la niña esta. Tenía 12 años, o sea, no estaba tan niña. A esa edad los judíos hacían una buena pachanga. Sí, porque decían, esta ya se puede reproducir. ¿Sí? Sí, por eso entraban a otra etapa. Bueno, habla ahí la frase esta, ¿no? Talita kumi. ¿Sí? Eso en arameo es lo que explica ahí los evangelios. O sea, niña, a ti te digo, levántate. ¿Sí, va? Esa es la traducción que da. Pero en el hebreo es otra. No sé si en hebreo o en griego. Pero es, muchacha, tú que estás bajo el manto, levántate. ¿Sí? Porque talit, de eso significa manto. Talit takumi. ¿Sí? Entonces, lo que le está diciendo el Señor es, tú que estás bajo el manto, levántate. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú que estás bajo esta cobertura, levantas porque te levantas. O sea, todo lo que esté bajo el manto va a restaurarse. ¿Sí está claro? Entonces, si no está bajo el manto, pues no se va a restaurar, va a empeorar. Amén. Entonces el Señor en este contexto, lo que le está diciendo a los discípulos es, si se salen de la iglesia, por muy ungidos que estén, se pueden morir. ¿Sí? Entonces, la iglesia es una cobertura. Amén. Y cuando la iglesia es correcta, pues el manto nos resucita o nos restaura. Amén. ¿Y sabe cuál es la evidencia que alguien ya resucitó? Quiere mucha palabra. ¿Sí? ¿Qué le dice a la niña? Pues ahora le den de comer. ¿Sí? Una vez decía Jacob esto y sí me puso a pensar. ¿Para qué queremos que Dios restaure vidas o que las resucite? ¿Sí? ¿Qué tal si nos llegan diciendo ya una resucitada, ¿no? Pues pastor, vamos a ayunar, vamos a hacer veladas, vamos a hacer vigilias, porque pues está viva aquella persona. Si el pastor no tiene que darles, pues ¿cómo las va a alimentar? Por eso dice ahí, denle de comer. Bueno, ya se la resucité, ahora atiéndanla. Sí, no, pues es que está muy acelerada. O que venga y, ¿sabe que tuve un sueño? Dios me dijo esto, y el pastor, ¿y qué es un sueño? ¿Y qué es eso? No, por eso tiene que tener recursos. Amén, pero aquí estamos hablando de un manto pues más fuerte. ¿Está claro? Bueno, entonces la iglesia es una cobertura. Hasta ahí estamos bien. Ya le seguimos después. ¿Sí? Continuará. Segunda parte, ahora sí. Bueno, entonces vamos a hacer una oración. ¿Sí? En resumen, pues, la iglesia, centro de restauración. La iglesia, una casa de misericordia.
La iglesia es el lugar donde somos renovados y la iglesia como una cobertura. Amén. Ya la otra semana, si Dios quiere, pues ya vemos lo demás. ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos en nuestros pies. Nunca descuidemos a la iglesia, ¿eh? Hay que agarrarnos de los flecos, ¿sí? Agarrar la enseñanza que se nos da, porque creemos y estamos seguros que estamos en una buena cobertura. Y la evidencia es que ya no estamos muertos. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. Te doy muchas gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada vida, Señor, que está en este lugar, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento cada día, Señor. Bendito Dios, que esta casa siga siendo renovada, Señor, siga siendo restaurada, Señor, sigas, Señor, llevándonos a más en ti, que nos vayas revistiendo más y más, Señor. Padre Celestial, queremos, Señor, aprovechar, Señor, o echar mano de todo el recurso que hay aquí. Señor, en el nombre de Jesús. Por eso danos entendimiento de lo que es la misericordia, Señor. Bendito Dios, para nunca cerrar el reino de los cielos, pero tampoco levantar manos que tú no estás levantando. Tennos misericordia, Señor, como iglesia. Ten misericordia del pastorado de esta iglesia y de estas vidas, Señor, que son servidores y prospectos a un liderazgo y a un, Señor, a un ministerio, Padre. Yo les bendigo y te ruego, Señor, te suplico, Padre, que hagas crecer nuestras vidas en entendimiento, crecer en ti, Señor, que se vean las evidencias en esta iglesia, Señor, de que tú les has dado pan, Señor, que hay un manto, Señor, en esta casa que bendice, que cuida, Señor. Bendito Dios, Señor, y el hecho de agarrarnos del manto, Señor, nos vuelve la vida, Padre. Bendito Dios, y nosotros somos una evidencia de eso, Señor, que nos metemos en el manto, agarramos los flecos, nos agarramos de esa enseñanza, Padre, y viene un despertar a nuestras vidas, Señor. Viene un resucitar, viene un hambre por la palabra, viene una necesidad de oír más, viene una necesidad de buscarte más, Señor. Una evidencia de que no estamos muertos, Padre, que ya estamos vivos, Señor. Bendito Dios, que tenemos hambre, que tenemos necesidad de oír. Bendito Dios, que necesitamos seguir alimentándonos. Bendito Dios, yo los bendigo, Padre, para que esta iglesia tenga ese diseño bien formado, Señor, y sea, Señor, una iglesia de restauración, sea una casa de misericordia, sea, Señor, una casa de renovación de vidas. Bendito Dios, que haya vestiduras nuevas, porque eso no toda iglesia lo tiene, Señor. Tiene que haber crecimiento. José, bendito Dios, Señor, tenía vestiduras, Padre. Bendito Dios, él creció a tal grado, Señor. Bendito Dios, que alimentó todo un imperio, Señor. Y no solamente eso, a sus hermanos, principalmente, Señor, a Benjamín les daba vestiduras, Señor, los revestía, los cambiaba la dignidad, Señor, ya no empobrecidos, Señor, ya no destruidos, sino con vestiduras nuevas, Padre. Señor, eso lo debe tener la iglesia, Señor. Quitarle la vergüenza al pueblo, Señor, sacarlos de la condición caída, Señor, y revestirlos con una dignidad mayor, Señor, porque se dejan vestir, Señor, porque no son odres viejos, Padre, Señor, porque no se cierran al mensaje, no se endurecen a la palabra, Señor bendito, porque aquel que no se renueva, Señor, que sus vestiduras son viejas, un día Satanás lo va a acusar delante de Dios y va a decir: ese sacerdote tuyo, como lo hicieron con aquel sacerdote, Señor, con vestiduras viles, Padre. Señor, nos tenemos que revestir, Señor, renovar, Padre, cambiar nuestras vestiduras, ir de gloria en gloria, entrar en una dignidad mayor, para que nuestro enemigo no venga delante de Dios y nos acuse, Señor, y diga: mira, tus sacerdotes, tus ministros, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que este manto, Señor, bendito Dios, siga creciendo, Señor. Que crezca el manto de pan de vida, Señor.
que se ensanche, porque hay batallas ganadas. Señor, hay batallas ganadas, Señor, hay batallas que se están ganando y se ganan como a manera personal el pastorado. Señor, luchan contra sus deseos, contra sus pensamientos, contra sus sentimientos, contra sus tentaciones, Padre. Luchan para no deprimirse, para no frustrarse, Señor, para no caer, Señor, bendito Dios, para no caer en rencor, en odio, unas batallas personales diarias, Señor, batallas como matrimonios, batallas, Señor, como familia pastoral, Señor, peleando para no ser derrotados. Todo eso, Señor, todas esas batallas ganadas les añade más mantos, Señor. Como iglesia, pan de vida, Señor, habrá batallas que como iglesia van a enfrentar, como mencionaba la situación de nuestro hermano Carlos. Esa fue una batalla de esta iglesia, Señor, y ellos se mantuvieron orando por él, Señor. Ellos ganaron esta batalla. Tú les diste una victoria, Señor. Por eso declaro, Señor, que esta iglesia recibe más, Señor. Que esta iglesia recibe más, Señor. Bendito Dios, tienen más botín, Señor. Tienen más botín, Padre, Señor, para bendecir a más vidas, para bendecir a más personas, Señor. Yo profetizo y declaro, Señor, bendito Dios, que ellos verán la evidencia de esa victoria, Señor, con almas que vengan arrepentidas, Señor, con almas que digan, Señor, me arrepiento, quiero buscar a Dios, Señor. Y ahí entenderemos, el Señor nos dio botín. Esta batalla Dios nos dio la victoria, como dice en la escritura, Señor, que peleaban los guerreros, Señor. Y al final dice, y aquel día Jehová dio una gran victoria, Señor. Tú eres quien da esa victoria, bendito Dios. De ti, Señor, vienen nuestras victorias. Lo que tiene que hacer el hombre, Señor, es prepararse, armarse con toda, Señor, recurso de Dios. Como dice otra escritura, Señor, el caballo se alista, Señor, pero Jehová es el que da las victorias, Padre. Señor, esa es nuestra obligación, prepararnos, estar listos, Padre. Señor, yo bendigo a este pueblo, Señor. Toda batalla que estén enfrentando, personal, familiar o como iglesia, Señor, bendito Dios, puedan ver muchas victorias, Señor, y que el manto de pan de vida crezca, Señor. Y como lo he orado en otras ocasiones, Señor, bendito Dios, llegue el momento, Señor, que se convierta en ministerios pan de vida, Señor, donde des a luz más pastores, donde les des a luz profetas, donde des a luz maestros, donde des a luz más evangelistas, más ministerios de alabanza, Señor. Bendito Dios, un manto que se ensanchó, Señor, que creció, Padre. Yo los bendigo, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a Juan, Señor, a Alejandra, a mi hermano Lázaro, Señor, a mi hermana Patti, bendito Dios, Señor, tú les estás derramando vino nuevo a sus vidas, Señor, bendito Dios, y yo los bendigo para que ellos sean revestidos, Señor. Bendigo a Abraham, Señor, a Selene, Señor, bendito Dios, a mis hermanos, mi hermano Carlos, su esposa, bendito Dios, sus hijos, Señor, a Jorge, a Erika, a sus hijos, Padre, yo los bendigo, Señor, bendito Dios, a Cris la bendigo, Señor, declaro tu presencia derramándose en sus vidas, Señor, que ellos reciben más vestiduras, reciben más vino nuevo, Señor, lo reciben, Padre, y que, Señor, si siguen creciendo, si se siguen renovando, entonces tú les confiarás vestiduras, Señor, para repartirlas como lo hizo José, Señor, y poder dar a luz obreros, Señor, poder decir, vamos a ponerle esta vestidura a este nuevo maestro que Dios levantó, a este nuevo pastor, a este evangelista. Pónganle ese manto, porque hay mantos o vestiduras en la iglesia, Señor. Que siga creciendo tu obra en este lugar, Señor, en todos ellos, Padre, Señor, y que sigan viendo, bendito Dios, la bendición tuya, Señor, en ellos y en toda la casa, Señor, toda la iglesia, pan de vida, Señor, bendito Dios. Y aún, Señor, como decía, hay gente que está bajo el manto representando a más personas, Señor, gente que a lo mejor ni cree y no quiere nada con Dios, pero nada más por esa persona que está bien agarrada el manto, Señor, yo declaro que la bendición llega hasta ese lugar, llega hasta esas vidas inconversas, Señor. La bendición llega hasta esas personas que a lo mejor no quieren nada con Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, Señor, tú lo haces así, Señor, tú lo haces, Padre. Yo bendigo a los padres de Alejandra, Señor, bendito Dios, Señor.
Y a causa de su fe y de que se agarró de los flecos, Padre, del manto, bendito Dios, Señor, tu bendición está cayendo sobre sus padres, sobre sus hermanas, Señor. Va a venir una conciencia de pecado, Señor. Va a venir, Señor, como decíamos del hijo pródigo, un volver en sí. Bendito Dios, por causa, Señor, de la bendición que está corriendo hasta sus vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Yo declaro, bendito Dios, que la bendición llega hasta sus vidas, Padre, aunque no estén aquí, Señor. Bendito Dios, aunque aún no estuvieran creyendo lo que Alejandra está creyendo, yo declaro que este manto llega hasta allá, bendito Dios, y que la bendición les llega a ellos también, Señor, que hay una incomodidad cuando empiecen a hacer lo que siempre hacían, Señor, bendito Dios, que hay una incomodidad en sus corazones, Señor, a causa, Señor, de esta bendición que está llegando, que va a volver, va a venir una conciencia, Señor, que les va a hacer ver, estoy comiendo algarrobas. Estoy deseando esta comida. ¿Qué pasa, Señor? Bendito Dios. Y vendrá un despertar, Señor. Y vendrá una conciencia, Padre Celestial, Señor. Y ahora se van a tomar de ella, Señor. Como dice el profeta, bendito Dios, que tomarán del manto de un judío, Señor. De un verdadero creyente, Padre. Se tomarán de ahí, Señor. Y dirán, llévanos contigo. Porque hemos oído que Jehová te ha bendecido, Señor. Y entonces veremos a su madre, veremos a su padre, veremos a sus hermanas, Señor, buscando tu rostro, Padre. Bendito Dios, Señor. Pero lo mismo, Señor, no soltarse el manto, Señor, no soltarse. Bendito Dios, porque la bendición va a correr, Señor, cuando menos lo esperen, Señor. Bendito Dios. Va a venir su familia diciendo, llévanos contigo, porque sabemos y hemos oído la bendición que está ahí, Señor. Así en todos nosotros, Señor. Nuestras familias que no te han conocido, Señor, vendrá un despertar mientras no nos soltemos del manto, donde atendamos a la enseñanza, Señor, estemos agarrados de los flecos, Padre, bien agarrados de los mandamientos, bien agarrados de la enseñanza, para que entonces tú nos digas, Señor, tú que estás bajo el manto, tú no puedes estar muerto, porque tú estás bajo el manto. Tú no puedes estar perdiendo la vida, porque tú estás bajo el manto. Tú no puedes estar muerto. Tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio no puede estar muerto, porque tú estás bajo el manto, Señor. Y esas vidas se van a levantar, Señor, y vendrá un despertar, bendito Dios, que no tenían, Señor. Lo harás para gloria de tu nombre, Señor. Y lo que se estancó, Señor, se va a despertar, Señor, para que se empiecen a reproducir como esa joven, Señor, que decíamos que a los 12 años los judíos celebraron una fiesta porque se reconocía a esta mujer, Señor, o esta joven como ya lista para reproducción, Señor. Así será, Señor. Si se frenó un ciclo, Señor, por estar bajo el manto, Señor, nos volverás a la vida para empezar a reproducirnos, Señor, en vidas, en almas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor. Dios pone su manto sobre esta iglesia. Yo lo veo caer como el Señor lo extiende sobre pan de vida, y ese resplandor, es un manto que resplandece, esa luz le llega a nuestros familiares inconversos, nuestras familias que no quieren nada con Dios, pero el manto les alumbra y les da el entendimiento. En el nombre de Jesús, bendito Dios, para gloria de tu nombre, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, bendito Dios, en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Señor, veo que Dios te da más recursos espirituales, Juan, más palabra, más capacidad para bendecir. Como leíamos ahí al principio, había el poder en él para sanar, la potestad. Por eso lo puedo declarar y lo sigo declarando. No eres un pastor puesto por los hombres, es un pastorado genuino de Dios. Por eso Dios te da la potestad, su asignación, para que seas una bendición para más personas, para que seas una bendición para esta iglesia, para que en su momento tu manto también se va ensanchando y seas una bendición para otras iglesias, en el poderoso nombre de Jesucristo. Bendito Dios, una bendición en la palabra, una bendición en la enseñanza, una bendición en la capacidad para impartir, para soltar vida, en el nombre de Jesús, Padre, juntamente con Alejandra. Bendito Dios, un crecer en
en el manto, Señor bendito, que Señor tú la irás llevando de gloria en gloria, Señor, porque el recurso irá creciendo, Señor. Y veo en Alejandra, Señor, que su intercesión tendrá más peso y va a ser una carga de Dios, ya no nada más por la iglesia local, Pan de Vida, va a ser una carga que tú le pondrás, Señor, para interceder, Señor, por otras áreas de la ciudad, Señor, por otras áreas en otras iglesias. Bendito Dios, Señor, y tendrá el respaldo, Señor, porque tendrá, Señor, tu activación, tu bendición, Señor. El manto irá creciendo, Señor. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, y el lenguaje de este pastorado, Señor, será eso, un lenguaje de reforma, Señor. Bendito Dios, donde va a estar renovando el evangelio, o más bien el cristianismo, Señor, que se apartó, se malformó. Bendito Dios, yo los bendigo, Señor. Sean bendecidos, Señor. Sean bendecidos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Sobre Selene, sobre Abraham, Señor, tu bendición, tu impartición también, Señor, que las luchas que ellos tengan que enfrentar, Señor, ellos lo sigan enfrentando en bendición. Señor, no hay por qué estar con miedo a lo económico, Señor, porque no es plan de Dios que ustedes estén en una carencia. Yo entiendo y discierno de parte de Dios. Ustedes van a ser una familia muy próspera por la herencia de sus padres, la herencia del servicio de sus papás, de mi hermano Lázaro, mi hermana Patti. Ellos les acumuló una riqueza. Por eso, por el servicio de ellos, todo el servicio, que no fue un día, fueron años sirviendo. Todo eso es una riqueza acumulada que va a caer sobre ustedes, sobre Abraham, y la bendición va a correr. Por eso van a ser una familia próspera, pero Dios les quiere cambiar la mentalidad en el nombre de Jesús, para que nunca sean una mentalidad pobre, porque la pobreza no es la falta de dinero, es la mentalidad incapaz de ser generosa. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a Jorge, Señor, yo lo bendigo. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias porque se ha tenido que meter al río, Señor, para poder fluir, Señor, o para que las pieles, como se hacían los odres, se aflojen o se ablanden y se ensanchen más. Bendito Dios, yo lo bendigo, Padre, porque tu palabra, Señor, ha encontrado lugar en su corazón y en su mente. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y Dios te dice, y no serás avergonzado. Estás bien agarrado de los flecos, bien agarrado de la palabra, la enseñanza. Yo declaro la bendición de Dios sobre ti. Declaro la gracia de Dios sobre ti, sobre Erika, Señor, que también ella se irá sintiendo totalmente diferente, Señor, porque es todo lo que está bajo el manto, no puede estar muerto. Y en el nombre de Jesús yo bendigo a Erika, Señor, que tú nos irás sorprendiendo, Señor, en la gracia que irá fluyendo a través de su vida. Bendito Dios, cómo irá tomando valor, cómo irá tomando seguridad en tu palabra y en tu presencia. Bendito Dios, Señor, pero has tenido que golpear muchas cosas en su mente y en su corazón, Señor, como en todos nosotros, Padre. Yo la bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios. Y Dios te dice, Erika, no te sueltes de este borde, no te sueltes de este manto, no te sueltes de este manto, porque todo lo que esté bajo el manto no va a estar muerto. Si ves familias, si ves hijos como muertos, si tú estás agarrado al manto, van a resucitar, van a venir a los pies del Señor, pero tienes que agarrarte bien agarrada el manto, bien agarrada de la enseñanza. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y eso, agarrarse bien, Señor, no siempre es algo que a nuestro parecer va a ser tan aceptable. Va a haber enseñanzas que nos van a confrontar. Va a haber enseñanzas como era la ley. Daba a conocer el pecado la ley, Señor. Traía un conocimiento del pecado, Señor, o confrontaba al pueblo, Padre, Señor, pero ellos se agarraban de ahí, Señor. Los mandamientos, la palabra, no todo va a ser, Señor, algo tan dulce, Señor, pero es tu palabra, Señor. Y si alguien se agarra de ahí, Señor, todo, Señor, todo lo que esté bajo ese manto no va a permanecer muerto, Señor. Y en su momento, como con Alejandra, Señor, van a ver esa bendición por no soltarse el manto. Yo las bendigo, Señor. Así es bendecido Pan de Vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. De un aplauso a Dios.
Amén. Dios les bendiga.